En el video anterior sobre la boda religiosa, que es el video número 7 de esta serie sobre matrimonio, ya demostramos ahí que el matrimonio con ceremonia religiosa no está en la Biblia y no es un mandamiento de Dios, pero también demostramos que tampoco está prohibido. Así como mostramos con muchos versículos el por qué, sin embargo, sí sería un tanto recomendable el tener esa ceremonia religiosa, aunque no sea una obligación. Les sugiero que vean esa parte anterior de este tema. Y en cuanto a hoy, vamos a ver rápidamente las dudas que quedaron pendientes en el video anterior y vamos a ver primeramente cómo debiera de ser esa ceremonia para que sea agradable a los ojos de Dios y sea aceptante Él. Y bueno, dado que no está en la Biblia como un mandato de Dios y por lo tanto no hay instrucciones escritas al respecto, entonces en caso de sí llevarse a cabo, por gusto meramente o para dar testimonio público de nuestra unión, o para pedir la bendición de Dios delante de los hermanos de la iglesia, en caso de sí llevarse a cabo, entonces al menos deberíamos de tener cuidado para realizarla, para que no vayamos a cometer quizás una ofensa a Dios, o quizás una acción particular que sea ahí sí antibíblica, o que vayamos sin querer a caer en una herejía o en una blasfemia quizás. Entonces, al respecto de cómo debería de ser esa ceremonia, vamos a ver varios puntos. Punto número 1, ¿cómo se llama esa ceremonia? Porque en muchas iglesias los pastores y los hermanos suelen decir cosas tales como: el domingo que viene va a haber culto de bodas. Y eso es incorrecto. Muchas veces en las iglesias le dan una tremenda importancia a la boda y todo gira en torno a ella y a los novios en ese día como si fuera lo más importante. Y se olvidan que lo más importante siempre y el centro de todo siempre es Cristo, no una boda ni los novios. Se olvidan que nosotros como iglesia de Cristo vamos a la casa de oración a adorar a Dios, a alabarle, a orar, a honrarle, a testificar de sus maravillas, a tener comunión con Él por medio de esa adoración. Vamos a darle siempre culto a Dios. Es culto de adoración a Dios, no es culto de bodas. Y si lo meditan mis hermanos, casi suena hasta un poquito a una blasfemia, ¿no? Debería de decirse en el domingo, o el día que sea, pero veamos como ejemplo, en el domingo de culto al Señor, habrá un testimonio de bodas o de unión entre dos hermanos. Empecemos por decir que eso sería lo correcto y que ya por tradición como que se nos anda olvidando un poquito. Ahora, no vamos a señalar tampoco con el dedo a quien así diga erróneamente, no es que por eso ya la gente es malvada ni nada de eso. Simplemente decimos que debiéramos poco a poco ir puliendo nuestra forma de hablar como cristianos, para que cada vez sea más evidente ante todos que para nosotros Cristo es el centro de todo y lo demás es secundario. Ahora, punto número 2. Entonces, ¿qué es en sí esa ceremonia? ¿Es en realidad una boda por la iglesia o boda religiosa? Bueno, debemos de recordar que los cultos de adoración cotidianos y normales que hay diariamente en las congregaciones de Cristo ya son de por sí, en sí mismos, una ceremonia religiosa y siempre. Solamente que dentro de ese culto a Dios, cuando vaya a haber una unión entre dos personas, ese par de novios va a pedir la bendición de Dios y va a testificar ante la iglesia que se quieren tomar como esposos y unir en matrimonio. De tal manera que, además de que no se dice habrá culto de bodas, tampoco debería de llamársele la boda por la iglesia, porque no hay varias bodas para un mismo matrimonio. Porque a la firma civil la llaman la boda civil. Y si luego a la ceremonia en la iglesia la llaman la boda religiosa, entonces ¿cuál es la boda válida, real y verdadera? No puede haber dos bodas, porque o se están haciendo esposos legítimos ante Dios cuando están firmando un acta, lo cual algunos que les gusta la contienda dicen que si no firman entonces no es un matrimonio ante Dios, o se están haciendo esposos legítimos ante Dios cuando hay una ceremonia por la iglesia. Pero los que dicen que sin firma no son un matrimonio legítimo ante Dios, ¿están con ello entonces aceptando que la ceremonia en la iglesia no es válida ni los hace matrimonios entonces legítimos ante Dios? Porque o lo que hace legítimo es la firma, como algunos dicen, o lo que hace legítimo es la ceremonia religiosa, como también de hecho afirman. Pero no pueden ser ambas cosas. Deben decidirse.
o darse cuenta de lo insostenible de sus errados argumentos. Pero entonces, si no puede haber dos momentos diferentes y por separado en que digan que ahí se hace legítimo el matrimonio ante Dios, entonces, ¿cuál es el verdadero momento en que se hace legítimo el matrimonio ante Dios? ¿Cuál es entonces la verdadera boda ante Dios y el verdadero momento en que realmente se están haciendo esposos? Pues resulta que, tal como ya hemos demostrado en los videos previos de esta serie, el verdadero momento en que en la Biblia se menciona que una pareja se hace un verdadero matrimonio legítimo ante Dios es cuando el varón toma a la mujer haciéndose una sola carne con ella y la hace con ello su esposa ante Dios y ante los hombres para toda la vida. Siempre en la Biblia nos ha mostrado, como hemos visto, que el matrimonio se consumaba cuando se tomaban y se unían en una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ya no serán más dos, sino uno. Ese es el verdadero momento en que hace una pareja un matrimonio ante Dios, según la Biblia. Por ello es que insisto en recomendarles, mis hermanos, que vean esta serie de videos sobre matrimonio, los cuales ahorita tienen en pantalla, le pueden poner pausa al video, para que sepan qué dice la Biblia exactamente sobre todo esto que ya mencionamos y que hoy estamos viendo como repaso, pero que ya hemos tratado abundantemente en los videos pasados y lo sustentamos con claridad y con contundencia bíblica. Mírenlos para que no se vayan a confundir. Y bueno, pero si entonces es cuando el hombre toma mujer y se hace una sola carne con ella, que se hacen esposos, ¿qué función tiene entonces la ceremonia religiosa? ¿No se casan realmente ahí? Bueno, esto que sigue quizás les va a chocar a algunos que rechazan lo bíblico, pero es solo la verdad bíblica. Y lo vamos a corroborar bien fácil cuando vemos que no existe una sola ceremonia religiosa en la Biblia. La verdad bíblica es que no se hacen esposos en la ceremonia religiosa, sino que el matrimonio se consumará cuando el novio tome a su mujer en la noche de bodas y se haga una sola carne con ella. En la ceremonia religiosa lo que realmente están haciendo los novios es pedir la bendición de Dios para esa unión que van a consumar más tarde en la intimidad. Bendición para su matrimonio, el cual ellos ponen en esos momentos en las manos de Dios y así se lo manifiestan públicamente. Pero Dios no los está casando en ese momento, no los está uniendo en una sola carne en ese momento, sino otorgando su bendición para que se unan en matrimonio al rato en la noche de bodas. Y lo corroboramos porque, primero, no está en la Biblia que Dios case o una en matrimonio en una ceremonia religiosa en la iglesia, sino que la Biblia dice que los vuelve una sola carne en su lecho de bodas. Y segundo, que ¿no es acaso un hombre el que les está diciendo, yo los declaro marido y mujer? Sí, solamente es un hombre el que está diciendo, yo los declaro, yo los hago marido y mujer. Un hombre. Pero ¿cuándo en la Biblia podremos acaso encontrar que Dios haya dado facultad y poder a un hombre para hacer matrimonios o para unir dos vidas diferentes en una sola carne? ¿Cuándo Dios le dio potestad a un hombre para fabricar esposos? Nunca. ¿Qué no acaso dice la Escritura, lo que Dios une, no lo separe el hombre? Lo que Dios une, ¿acaso el ministro es Dios? Si un hombre no puede separarlos, ¿un hombre sí puede unirlos? ¿Bajo qué mandamiento de Dios y bajo qué versículo Dios le haya dado esa potestad a un hombre? Jamás. No lo hay. Dios nos dio potestad sobre toda fuerza del maligno, potestad de hollar serpientes y escorpiones, potestad de imponer manos sobre enfermos y que estos sanen y de echar fuera demonios. Pero, ¿conoces tú algún lugar en la Biblia donde Dios haya dado potestad a un hombre de unir vidas de dos personas separadas y diferentes y por su poder de hombre los haga una sola carne? Por supuesto que no. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios tiene ese poder sobrenatural. Él dijo, lo que yo uno, Él. Y lo dijo que lo haría cuando se toman íntimamente. No dijo que en una ceremonia donde un hombre diga, yo los declaro. Eso no existe en la Biblia. Ni un hombre tiene poder espiritual sobrenatural para a dos personas diferentes transformarlas en una sola carne, solo por su palabra de hombre o por decir, yo los declaro.
No está en la Biblia eso. Ahora bien, entonces, ¿fue acaso un error que en la ceremonia que tú tuviste el ministro te haya dicho eso? O vaya a decir eso en lo futuro, en otras ceremonias, y que por lo tanto es un pecado, o por lo tanto tú no estás casado, o no valió tu matrimonio, o tu ceremonia religiosa que tuviste, o Dios entonces no bendijo tu matrimonio? Bueno, no es así. Mira, sí fue un error que haya hecho eso, que haya dicho, yo un hombre los declaro y los hago a ustedes un matrimonio, marido y mujer, yo los hago una sola carne, yo los declaro. Sí estuvo mal que lo haya dicho, pero no importa, porque de todos modos tú al rato de eso te uniste con tu cónyuge en tu lecho de bodas en una sola carne y consumaste el matrimonio, ¿o no? Y tú pediste la bendición a Dios durante la ceremonia religiosa, ¿no es así? Pues entonces no importa los errores que un hombre haya cometido al hablar, lo que importa es lo que diga y haga Dios con nuestra vida. Y Dios te unió en tu noche de bodas como un matrimonio ante Él y te otorgó su bendición a ese matrimonio cuando lo pediste en la ceremonia religiosa. Si es que eres un hijo de Dios que anda en sus caminos, entonces no te preocupes, no pasa nada. El que casa es Dios, no un hombre. Insisto en que no estamos señalando a ningún ministro o pastor que haya dicho así. No, nada que ver. Simplemente meditamos en lo que realmente sería correcto y bíblico. Y meditamos en cuanto a cuál es el verdadero momento en que un matrimonio se vuelve tal. Lo correcto sería que durante la ceremonia ante la iglesia, la pareja testifique que se van a unir en matrimonio, que pidan sus oraciones de los hermanos, que pidan la bendición de Dios para esa unión que posteriormente en algunas horas se va a consumar en el lecho nupcial, y que entonces el ministro, como un testigo más, dijera algo así como: nosotros, la iglesia, somos testigos que ustedes han ofrecido su unión a Dios y que han pedido su bendición, y reconocemos que a partir de que se unan hoy al rato, Dios los declarará y los hará marido y mujer, y que entonces lo que Dios vaya a unir al rato, que no lo separe el hombre. Algo así. Aunque entiéndase que no es una ley, mucho menos mi ley, o que a fuerza deba de hacerse esto o deba de decirse esto. Simplemente que es algo un poco más bíblico. De cualquier manera, Dios es soberano y sabio y hace sus obras a su perfecta manera y en su perfecto momento, no cuando el hombre diga o como el hombre quiera. Dios al final de cuentas, de cualquier manera los va a hacer una sola carne en matrimonio cuando el hombre tome a su mujer al rato en el lecho nupcial y la haga suya. Y de igual manera, cuando esa pareja firma un convenio civil de matrimonio, ya sea antes de la ceremonia religiosa o después, en realidad Dios no los está casando al momento de que ellos estén haciendo esa firma. Simplemente esa pareja está en ese momento de la firma conformando una figura jurídica ante la sociedad y ante el Estado. Pero esa figura jurídica creada por una firma no los está convirtiendo en una sola carne, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Y para esto, mis hermanos, les recomiendo que vean de entre los videos previos de esta serie sobre el matrimonio, el video número 3, que es sobre el tema ¿qué es el grande misterio de hacerse una sola carne al tomar mujer? De tal manera que quien guste y quiera tener un contrato civil de matrimonio con firma, puede tenerlo, lo cual, como hemos demostrado, es recomendable, pero no es obligado. Pero si gustan pueden tenerlo. Y también quien guste tener una ceremonia religiosa de testimonio sobre su unión ante la iglesia, puede tenerla. Y quien guste puede tener ambas. Pero en ninguno de los dos actos se están uniendo en una sola carne como lo muestra la Biblia, sino solo hasta que el matrimonio sea consumado en el lecho nupcial, que básicamente sería la culminación de todos los preparativos y ceremonias, tanto civil como religiosa, así como incluso social. Porque normalmente la consumación del acto físico suele hacerse incluso hasta después del acto social del banquete. Y eso es lo que claramente la Biblia muestra en los ejemplos que ya hemos visto en los temas previos. Después del banquete venía la consumación del matrimonio, cuando había banquete, porque en algunos casos, como el de Isaac, entre otros, pues ni siquiera había banquete, sino que solamente era llevada la prometida o desposada al lecho nupcial y el matrimonio quedaba consumado ahí. Eso es lo realmente bíblico. Pero ya hemos aclarado que tampoco está prohibido o antibíblico el hacer ceremonia religiosa o firmar un convenio civil. Quien guste puede hacerlo. Pero lo que sí es antibíblico
es obligar a la gente a tener a fuerza esa ceremonia religiosa y el decirles que si no lo hacen van a estar en pecado y que van a ser llamados fornicarios. Eso no lo dice la Biblia. Ahora veamos el punto número 3. ¿Qué se debería de hacer y de ministrar e incluso predicar en esa ceremonia de culto al Señor con testimonio de bodas? Bueno, pues dado que el culto es al Señor y que nos reunimos para darle gloria, adorarle y ministrar palabra de Dios, entonces, excepto por el momento en que vaya a ser el turno de los novios para testificar ante Dios y ante los hombres acerca de su inminente unión, todo lo demás debiera de ser igual que como se hace el resto de los días. Y me estoy refiriendo a las cuestiones espirituales, como la predicación, la adoración, las alabanzas, etc. No me estoy refiriendo a pequeños detalles físicos que en nada afectan nuestra espiritualidad, ni ofenden a Dios, ni son tropiezo a nadie, tales como el que hayan querido, por ejemplo, poner un arreglo floral o algún distintivo que anuncie una boda. Eso no es relevante. Puede hasta incluso ser un bonito detalle que va a anunciar la alegría de los novios para presentarse ante Dios en ese día para pedir su bendición. Esas son cosas que para un espiritual no le van a hacer estorbos en su adoración cotidiana a Dios ese día. Pero cuando digo que todo lo demás debiera de ser igual, me refiero a lo santo y a lo espiritual que debe de ser siempre todos los cultos de adoración al Señor. Muchas veces, enfocándose en los novios, los ministros hablan ese día solo de cosas de la boda y hasta predican solamente cosas de boda a propósito nada más de la ocasión de los novios, olvidándose que también esos días llegan muchas veces inconversos a los cultos. De hecho, llegan más en esas ocasiones. Y a esos pastores se les olvida que un ministro debe de predicar cada vez lo que el Señor mismo le ministre para hablar a la iglesia cuando éste previamente en oración haya estado pidiendo palabra para el pueblo. Las predicaciones siempre deben de ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios y no por voluntad de hombres. Porque Dios sabe lo que su pueblo necesita, de lo que su iglesia adolece o tiene necesidad. Y sabe también qué palabra de poder va a hablar y va a hacer cada día en el corazón y en el espíritu de los oyentes. Él sabe también qué necesitan oír para que se salven los inconversos que de casualidad lleguen ahí ese día. Entonces, las prédicas en el día de testimonio de bodas deben de ser igualmente guiadas por el Espíritu y darse solamente la palabra que Dios haya ministrado al ministro para predicar, para edificación y para salvación de los oyentes. No debiera hablarse siempre de novios y de bodas y temas de esposos. Hay inconversos que ese día podrían haber escuchado el Evangelio de salvación y convertidose al Señor Jesús. Pero si solo llegan a escuchar cosas como que Jesús convirtió el agua del vino en unas bodas, y que eso fue así en muchas ocasiones de bodas, y que hay una bendición que Dios da para los que se unen y para los que se unen en bodas, etc. ¿Qué beneficio va a tener el alma del inconverso que ese día oiga eso si no es el Evangelio de salvación? Quizás sea el único día que el tal hubiese puesto un pie en esa iglesia para oír una predicación, y solo porque tenía que acompañar a su familiar en su testimonio de boda, y no lo aprovechan los ministros. Ahora, aclaremos que tampoco está mal hablar de temas de bodas y esposos, siempre que haya sido Dios quien haya ministrado previamente esas palabras al ministro para predicarlas. En ese caso no tendría nada de malo, pero ya estaría siendo avalado por Dios. No es que en cada testimonio de bodas se deba de hablar de asuntos de esposos y de bodas. Imagínense, ¿qué tal si se quisieran casar parejas cada 8 días? ¿A poco entonces en esa iglesia solo se hablaría siempre de esposos y siempre de bodas? Claro que no. Entonces, los ministros debemos de ser más sensatos y pedir, como cada administración cotidiana, palabra de Dios para su pueblo, aún en los testimonios de bodas. Ahora bien, una vez que el culto al Señor se ha desarrollado de manera cotidiana ese día en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo santo, y una vez que han pasado los testimonios de los hermanos sobre sanidades, maravillas del Señor, una vez que ya se ha adorado a Dios, que se le han cantado alabanzas, que se le ha rendido culto, y también una vez que el hermano o hermanos que ministran han predicado ya la palabra de Dios, entonces como un acto secundario, aunque ciertamente muy hermoso y emocionante, pero secundario, se puede pasar entonces finalmente al testimonio de bodas de los hermanos novios ante la iglesia.
¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir o qué se puede ministrar ahí durante ese testimonio? Bueno, pues todo lo que sea sano y que sea para edificación del cuerpo de Cristo y de los novios. Somos libres en Cristo siempre que no le ofendamos o le desobedezcamos algún mandamiento expreso que Él ya haya dado. Los novios pueden tomar el micrófono, por ejemplo, y anunciar su inminente unión que van a tener en su noche de bodas para hacer una sola carne. Pueden pedir a los hermanos que oren por ellos. Pueden y deberían pedir a Dios que bendiga esa inminente y próxima unión. Se puede orar por ellos. El pastor y los ancianos pueden imponerles las manos para orar y para pedir la bendición de Dios, etcétera, etcétera. No es que hayan unas reglas escritas, pero simplemente por el Espíritu Santo sabemos que todo esto que acabamos de mencionar no es malo, ni pecaminoso, ni antibíblico, ni prohibido, sino lícito, bueno, edificante y hermoso, además como testimonio delante de los hermanos y como una ceremonia delante de Dios. No debemos sobreespiritualizar nada que no sea espiritual, ni tampoco fariseamente satanizar todo lo que para nada es satánico o malo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque mis amados hermanitos, aquí es la parte donde muchos amados hermanos tienen dudas sobre, punto 1, si pueden decirse los novios lo que se conoce como sus votos. Y bueno, al respecto, mis hermanos, como espirituales que somos y no religiosos que ven al diablo hasta en la sopa, debemos comprender que no tiene nada de malo que los novios se lean o se digan promesas o pensamientos delante de la iglesia y de Dios. ¿Quién lo impide o lo prohíbe? Dios no. Algunos quizás puedan decir, pero es que eso lo hacen los del mundo en sus religiones y los católicos y hasta los ateos en sus bodas sociales. ¿Y acaso por eso ya apareció de manera mágica ese nuevo mandamiento en la Biblia prohibiéndomelo a mí? No, no pasa nada. No está prohibido ni es pecado. Somos libres en Cristo. No es un argumento eso para prohibirnos hacer algo así. Los ateos tienen también fiesta de bodas. Entonces, ¿qué dirán? ¿Me van a prohibir también que el cristiano haga banquete de bodas porque los ateos o en algunas religiones lo hacen? Nada que ver, mis amados hermanos. Son cosas bonitas y simbólicas que podemos hacer porque Dios no nos ha dicho nunca que eso esté prohibido o que sea pecado. Pecado es la maldad, la mentira, el robo, el chisme, el levantar falsos testimonios, la falta de perdón, la falta de trabajo para Dios. Eso es maldad y pecado. No decirse unos votos como prometidos. Y bueno, ahora vamos a ver la duda número 2 que a veces tienen los hermanos también. ¿Se pueden dar anillos de bodas los novios? Y bueno, aquí aplica también, mis amados hermanos, la respuesta anterior. Pero además de eso, aquí hay un factor extra. Porque sabemos que en muchas iglesias religiosas, pero no espirituales, prohíben toda clase de joya y adorno a los cristianos basándose en mandamientos de hombres y en tradiciones de hombres que no están en la Biblia. Y por lo tanto, prohíben también que se den anillos los novios. Y dicen que eso es una tremenda maldad y pecado. Nosotros ya hemos tratado ese tema en videos previos, que en este momento tienen en pantalla, acerca de si realmente dice la Biblia que sea un pecado usar algún anillo o algún adorno o atavío. Incluso también sobre el maquillaje y sobre el cortarse la mujer el cabello, entre otros temas de doctrina religiosa, pero no espiritual. Les recomiendo que los vean para no ser más extenso ahorita este video. Y por último, duda número 3 que tienen a veces los hermanos, que si está prohibido o está mal que en algunos lados pongan un lazo alrededor de los novios durante la ceremonia, o que se den arras, porque dicen, es que eso es una costumbre católica. Y bueno, mis amados, aquí también aplica la misma respuesta que las anteriores, porque si solo son símbolos representativos, ¿quién nos va a prohibir hacerlo si Dios no lo prohíbe y además no es ninguna maldad? Entonces, si los católicos empezaran primero de repente, por ejemplo, a usar trombón en sus alabanzas, ya por eso ahora también a mí me va a prohibir un cristiano fariseo usar trombones en mis alabanzas a Dios, solo diciéndome que eso hacen los católicos, que ellos empezaron a hacerlo al principio. Por supuesto que no, eso no es un argumento. Ya los cristianos debemos empezar a madurar y a no pensar como niños de kinder. Si Dios no me lo prohíbe explícita o implícitamente, entonces me es lícito y no debemos de andar viendo al diablo oculto hasta en la sopa. Otros quizás digan, pero el lazo no será un amarre o un tipo de brujería o maldición. Bueno,
Si tú lo haces con propósitos y corazón de brujería, pues entonces eres un brujo y no cristiano. Pero si alguien lo hace como una ceremonia, un folclore, costumbre o por mero gusto y simbología, ¿qué de malo hay en ello? ¿O en qué se violan los mandamientos de Dios? En nada. Al respecto, Dios dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les parece puro, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y lo de las arras, pues, son símbolos nada más, es algo ceremonioso, representativo, no hay nada de malo en ello. De hecho, las arras aparecen en la Biblia. En 2 de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O en 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y en Efesios 1:13 dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Arras en hebreo es arabón y en griego arrabón, y significa prenda de garantía o adelanto de la compra de un bien. Y se usa en la Biblia esa palabra para mostrarnos, mostrarnos que estamos desposados con Él, desposados por el Espíritu que nos dio, que son las arras de la promesa, el adelanto, comprometidos para un día próximo casarnos allá arriba con Él en la cena de las bodas del Cordero y dejar de ser así entonces su novia para convertirnos en su esposa. Ese significado tienen las arras en la Biblia. Y si incluso Dios usó esa simbología para referirse a su Espíritu Santo y al compromiso que hizo con nosotros, su iglesia desposada, ¿por qué entonces alguien nos impediría o diría que hacemos mal por evocar ese símbolo de las arras como promesa matrimonial durante una ceremonia de testimonio donde anunciamos que se van a casar? Todas las cosas son puras para los puros, dice en Tito 1:15. Así que, mi hermano, una vez analizados estos puntos, solo nos quedaría decir que después de la ceremonia, quizás al final del banquete de bodas, si es que lo hubiere, esos novios que pidieron la bendición a Dios, se unirán en una sola carne en su lecho nupcial y van a pasar a ser delante de Dios y de los hombres, marido y mujer. No por las firmas, no por las ceremonias religiosas de testimonio y petición de bendición, sino por tomarse como esposos en el lecho de bodas, en la presencia de Dios. Y entonces, ahí Dios va a bendecir su unión y va a hacer, como dice la Escritura, una sola carne con ellos. Entonces, Él y solo Él los va a declarar marido y mujer. Y lo que Dios une, que no lo separe el hombre.